El portón de hierro negro de la mansión Montenegro se abrió exactamente a las 6:30 de la mañana, como cada día. El sistema automatizado reconoció el vehículo, las cámaras giraron, los sensores se activaron, pero el guardia frenó bruscamente. Había alguien tirado justo frente a la entrada principal. Una mujer. Inmóvil. Con la ropa desgastada, los zapatos rotos y una bolsa plástica apretada contra el pecho como si fuera su único tesoro. Señor, hay una persona en el suelo, dijo el guardia por el intercomunicador. Alejandro Montenegro, uno de los empresarios más influyentes del estado, bajó del auto con el ceño fruncido. Estaba acostumbrado a que tocaran su puerta pidiendo ayuda. Muchas veces era teatro. Muchas veces era manipulación. Pero cuando se acercó y vio el rostro pálido de aquella mujer, algo no cuadraba. No estaba fingiendo. Su respiración era débil. Sus manos estaban ásperas, agrietadas por el trabajo duro. Tenía los labios resecos y el cuerpo completamente rendido. Llamen a una ambulancia. Ahora, ordenó con firmeza. Mientras esperaban, Alejandro notó algo que lo desarmó. La mujer, aún inconsciente, tenía las manos sujetando con fuerza la bolsa. Como si temiera que alguien se la quitara. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos confirmaron lo evidente: deshidratación severa, agotamiento extremo y signos claros de desnutrición. No estaba drogada. No estaba actuando. Estaba al límite. ¿Es familiar suyo?, preguntó uno de los paramédicos. Alejandro dudó unos segundos. Miró aquella escena. Miró el portón de su mansión valuada en millones. Miró su reloj que costaba más que el salario anual de muchas personas. No, pero me haré responsable, respondió finalmente. La mujer fue trasladada al hospital privado más cercano. Alejandro, contra toda lógica y contra su agenda llena de reuniones, decidió seguir la ambulancia. En el hospital, mientras los médicos la estabilizaban, una enfermera revisó la bolsa que ella protegía. Dentro solo había 3 cosas: un uniforme de limpieza doblado con cuidado, un pequeño envase con arroz frío y una foto arrugada de 3 niños. 3 niños sonriendo. Cuando Alejandro vio la foto, sintió un peso en el pecho. ¿Tiene identificación?, preguntó. Encontraron una credencial vieja: Marta Ruiz. 39 años. Trabajadora de limpieza. Horas después, cuando finalmente despertó, Marta abrió los ojos confundida. El techo blanco del hospital no era familiar. Intentó incorporarse, asustada. Tranquila, dijo una voz firme pero calmada. Alejandro estaba sentado en una silla junto a su cama. Usted se desmayó frente a mi casa. Está en el hospital. Está a salvo. Marta tardó unos segundos en procesar la información. Luego su primera reacción no fue preguntar por ella. ¿Mi bolsa?, susurró angustiada. Alejandro tomó la bolsa que había dejado cuidadosamente sobre una mesa. Aquí está. Nadie la tocó. Marta cerró los ojos aliviada. Mis hijos, tengo que irme, ellos están solos. ¿Cuántos años tienen? 10, 8 y 6. Silencio. Alejandro sintió algo que hacía años no sentía. No era lástima. Era responsabilidad. Era incomodidad. Era conciencia. ¿Por qué estaba caminando tan temprano? Marta bajó la mirada. Trabajo limpiando oficinas de noche, luego limpio casas por horas. Ayer no me pagaron completo, no tenía para el autobús, pensé que podía caminar hasta la otra zona residencial para preguntar si necesitaban limpieza. Alejandro entendió. Ella no fue a pedir limosna. Fue a pedir trabajo. Y cayó antes de llegar al timbre. En ese momento, algo se movió dentro de él. Recordó su infancia humilde. Recordó a su madre trabajando sin descanso. Recordó lo que era no tener suficiente.
Pero también recordó en qué se había convertido. Un hombre blindado por el éxito, desconectado de la realidad que un día fue suya. Sus hijos no estarán solos, dijo finalmente. Yo me encargaré de eso. Marta lo miró confundida. ¿Por qué haría eso? Alejandro no respondió de inmediato. Porque esa mañana no solo encontró a una mujer caída en su portón. Encontró una verdad que llevaba años ignorando. Esa misma tarde, mandó a su equipo de seguridad a verificar la dirección de Marta. Era un pequeño apartamento en un edificio deteriorado. Cuando los escoltas tocaron la puerta, 3 niños abrieron con desconfianza. ¿Dónde está mamá?, preguntó el mayor. Cuando les explicaron que estaba en el hospital pero estable, los niños respiraron aliviados. Esa noche, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida y la de ellos. Pero lo que él aún no sabía era que esos 3 niños también estaban a punto de cambiarlo a él para siempre. Porque los hijos de Marta no solo contaban historias. Ellos guardaban una verdad que nadie imaginaba. Y cuando la contaran, nada volvería a ser igual. Si esta historia ya te está atrapando, imagina lo que viene en el capítulo. Aquella noche, mientras Marta Ruiz permanecía en observación médica, Alejandro Montenegro no pudo concentrarse en nada. Canceló 2 reuniones millonarias, ignoró llamadas importantes y, por primera vez en años, dejó que el silencio lo acompañara. Pero el silencio no duró mucho. Porque decidió ir personalmente al pequeño apartamento donde vivían los hijos de Marta. El edificio estaba en una zona olvidada de la ciudad. Pintura descascarada. Escaleras con grietas. Luces parpadeantes. El contraste con su mansión era brutal. Cuando tocó la puerta del apartamento 3B, el niño mayor abrió. Delgado, serio, con una mirada demasiado madura para su edad. ¿Usted es el señor del hospital?, preguntó sin miedo. Alejandro asintió. Sí. Tu mamá está estable. Está descansando. Los otros 2 niños aparecieron detrás. La niña del medio abrazaba un cuaderno. El más pequeño sostenía un carrito roto. ¿Va a despedirla?, preguntó el mayor de repente. La pregunta cayó como un golpe. ¿Despedirla? No trabaja para mí. El niño lo miró fijamente. Siempre que mamá se desmaya o se enferma, la despiden. Silencio. Alejandro sintió una presión en el pecho. No sabía qué decir. Aquella frase revelaba más de lo que cualquier adulto hubiera explicado. Entró al pequeño apartamento. Todo estaba limpio, impecable. A pesar de la pobreza evidente, había orden, dignidad. Sobre la mesa había 3 platos vacíos y una nota escrita a mano. Hay arroz en la olla. Calienten poquito. Los amo. Alejandro tragó saliva. ¿Cenan solo siempre?, preguntó. Sí. Mamá trabaja de noche, respondió la niña. El niño pequeño se acercó y, sin aviso, preguntó. ¿Usted es rico? La pregunta fue tan directa que Alejandro casi sonrió. Sí. Entonces, ¿por qué mamá estaba en el suelo de su casa? Ahí estaba. La pregunta que nadie se atrevía a hacer. Alejandro no tenía respuesta. El mayor, llamado Daniel, caminó hacia una caja debajo de la cama y la sacó. Dentro había papeles, recibos, sobres. Mamá no quiere que veamos esto, pero yo lo hago cuando ella se duerme, dijo con voz firme. Le mostró facturas vencidas, avisos de desalojo, deudas médicas antiguas. Ella dice que todo estará bien. Pero yo sé que no. Alejandro miró aquellos documentos. La deuda principal no era enorme para alguien como él, pero era imposible para Marta. Entonces la niña habló, con voz suave pero decidida. Mamá fue a su casa porque le dijeron que ahí vivía un hombre que empezó pobre y ahora ayuda a otros.
Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Quién les dijo eso? La señora Carmen. Ella limpia en un edificio donde dicen que usted dona dinero, pero que no le gusta que lo sepan. Era cierto. Alejandro había financiado discretamente algunos programas. Pero nunca lo hizo de manera cercana. Siempre fue a distancia. Siempre desde la comodidad. Mamá dijo que no iba a pedir limosna, solo iba a ofrecer trabajo. Dijo que usted entendería. Ese usted entendería retumbó en su cabeza. Porque sí entendía. Demasiado bien. Pero hacía años que había decidido olvidar. En ese momento, el niño pequeño sacó algo de su bolsillo. Era una medalla vieja, oxidada. Esto era de papá, dijo. Alejandro levantó la mirada. ¿Dónde está su papá? Silencio. Daniel respondió. Murió en un accidente en una construcción. Nunca pagaron compensación. Alejandro sintió un escalofrío. ¿En qué empresa trabajaba? Daniel mencionó el nombre. Alejandro se quedó congelado. Esa empresa era una subsidiaria antigua del Grupo Montenegro. Una compañía que él había vendido años atrás, cuando estaba expandiendo su imperio. No investigó. No preguntó. Solo vendió. Pero ese accidente, ese nombre. Estaba ahora frente a él en la forma de 3 niños. ¿Estás seguro? Preguntó con voz baja. Daniel asintió. Mamá guarda todo. Sacó un recorte de periódico amarillento. Allí estaba la noticia, obrero fallece en caída durante construcción. El nombre coincidía. Alejandro sintió un golpe de realidad que lo dejó sin palabras.